La epidemia es un tema recurrente en urbanismo. O sea, en la historia del urbanismo ha aparecido muchas veces y es desencadenante de transformaciones, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento de los higienistas a mediados del siglo XIX ha sido, digamos, fundamental para lo que es la concepción del urbanismo moderno. Y en América Latina y en Argentina lo hemos vivido, esto con lo que fue la sucesión de epidemias a partir de 1860, con el cólera, el tifus y la fiebre amarilla, ¿no? Siempre está también el tema del mapeo, ¿no? Lo que fue la contribución de John Snow con el cólera en Londres, que mientras todo el mundo estaba esperando que el contagio fuera a través del aire, el tipo descubrió, mapeando los casos, que había una canillita a la que podía identificar como responsable, digamos, de la epidemia, ¿no? Y en general ha sido un tema determinante para el estudio de las ciudades. Un cuestionamiento a las formas de densidad habitacional, es decir, parecería que la mejor manera de pasar la pandemia es en una casa con jardín y, si es posible, en la periferia de una ciudad importante, ¿no? Es decir, de hecho, las familias ricas se fueron al campo, ¿no? Es decir, desde a pasar la pandemia, digamos, en su estancia. Podemos decir que hay un cuestionamiento a los modos de vida urbanos, y esto, digamos, se lo siente muy fuerte, ¿no? Es decir, cuestionamiento a la alta densidad, el cuestionamiento al transporte público, un poco la reafirmación del interés en el automóvil como una especie de burbuja sana, digamos, donde hay un usuario protegido. Y en este sentido también el miedo del espacio público, digamos, la desconfianza al espacio público, la desconfianza a los espectáculos, a los eventos masivos, incluso a las manifestaciones, ¿no? Es decir, en Europa se señala como el gran culpable la manifestación, digamos, la movilización feminista, digamos, en España, ¿no? O un partido de fútbol en Italia. Y en esto, digamos, ha sido muy presente en estos días este discurso, ¿no? Es decir, que considera el aporte de los TICs y el funcionamiento de la globalización, digamos, como las bases, los datos, los rasgos definitivos de un imaginario social, de un modelo social diferente. Entonces, en esto aparece la apología de la ciudad dispersa, del sprawl, ¿no? Es decir, el nombre del contacto con la naturaleza y del aislamiento como condición social definitivo, el desarrollo de nuevas formas de movilidad y la discusión de si la gente se tiene que desplazar o no, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta idea de que sería preferible que las actividades se distribuyan sobre el territorio y la gente no tenga tanta necesidad de viajar, y que en todo caso, si viaja, utilice el automóvil y no los medios de transporte en común, que aparecen, digamos, como una especie de legado satánico, digamos, del desarrollo urbano. Plantea, digamos, la necesidad de concebir nuevas formas de vivienda, ¿no? El otro día estuve en una de estas conferencias en España, digamos, donde hablaban de la importancia de las casas con balcón, o de que tengan un patio. Nosotros decimos que tengan patio al fondo y terraza, pero también estimula el desarrollo de los barrios de baja densidad, de las casas con jardín, ¿no? del aislamiento, y parecería un poco que los barrios cerrados y los countries son como los paradigmas del nuevo modo de vida urbano, de la nueva manera de vivir, digamos, en el siglo XXI. Es decir, aparece una pregunta respecto al centro de las ciudades. O sea, nosotros siempre identificamos el centro como el lugar de la complejidad, el lugar donde la gente frotándose, digamos, es decir, teniendo esta necesidad de intercambio, genera por un lado una mayor diversidad social, un intercambio con distintos sectores, ¿no? Frente a la realidad de los countries o de los shopping, que tiende a generar sociedades de iguales, pero a la vez que genera complejidad, cultura, fenómenos como el teatro, como la música, ¿no? Es decir, como, digamos, de mayor complejidad. Bueno, digamos, en este tiempo apareció la sensación de que todo eso podría desarrollarse en forma virtual. Es decir, que el teatro puede ser que vos comprés la entrada para un espectáculo que se da por Zoom. Los servicios, digamos, también aparecen en forma descentralizada, ¿no? Y en general lo que aparece es el imaginario de un nuevo modelo social que es, digamos, un compendio de crítica de lo que nosotros entendemos como la ciudad. Casi podemos decir que para ese imaginario social,
la agenda que nos propuso Habitat, digamos, de una ciudad compacta, que tenga eje en el transporte público, digamos, el modelo, si quieren, de la ciudad de los 15 minutos que propone Moreno, digamos, en París, o de la ciudad compacta de la supermanzana que nos propone Salvador Moreno, Salvador Rueda, digamos, en Barcelona, digamos, aparecen como la antítesis, ¿no?, de ese modelo imaginario que parecería referirnos a, digamos, como la consagración del American Way of Life, digamos, del suburbio americano, ¿no? Creo que no se trata tanto de imaginar una nueva realidad, sino de ocuparnos de la que tenemos, estudiar su comportamiento, sus dinámicas, sus vulnerabilidades, que de golpe con la crisis se nos hace evidente, ¿no?, sus tendencias, y componer escenarios de futuro en función de nuestra capacidad de incidir sobre el desarrollo de esas tendencias. Esto nos plantea una serie de dilemas, ¿no? La distribución de núcleos urbanos dispersos sobre un medio rural, digamos, produciendo islas de urbanización, o el desarrollo de ciudades compactas con densidades que faciliten la provisión de redes y equipamientos, ¿no? Que la centralidad sea virtual, que las tareas del terciario superior se resuelvan por Internet, o que los centros desarrollen complejidad y entender que cuando se vacían se deterioran y se convierten en áreas problemas. Que la gente se mueva menos, que tenga menos necesidad de desplazarse, o entender que la movilidad es un derecho y que los habitantes tienen necesidad de reunirse, de intercambiar y de conocer otros ambientes, no de vivir confinados, digamos, en una parte, en un pequeño universo dentro de la ciudad. Bueno, que las nuevas urbanizaciones, aparece ese imaginario, tienden a convocar poblaciones socialmente homogéneas y a segregarse entre sí, o que la ciudad y los barrios inducen una convivencia democrática que pone en relación una población más diversa, ¿no? Y, digamos, un modelo que consume mucho suelo y requiere el incremento de los costos de las redes, o una alternativa que propone reparar la ciudad existente, que requiere regenerar tejidos, digamos, a partir de la ciudad que conocemos. Entonces, bueno, yo creo que no se trata de consagrar el confinamiento, que hay otras vulnerabilidades que requerirán, digamos, también atenciones y que, digamos, necesitarían ser visualizadas, ¿no?, como el tema del tratamiento ambiental, el desarrollo de la investigación científica. Son puntos que merecen, digamos, otro lugar en la agenda de prioridades. El tema del planeamiento y el acondicionamiento territorial, digamos, aparecen como temas importantes de la agenda. Desarrollar ejercicios de anticipación para que las cosas no nos agarren de nuevo por sorpresa. Y, digamos, hay un punto que me parece que es importante y que sería interesante discutir, que es, digamos, como el incremento de la presencia del Estado, digamos. La sociedad reclama que el Estado deje de ser un Estado ausente y asuma un rol. Aunque muchos autores, en este sentido he escuchado estos días bastantes cosas de Richard Sennett sobre esto, sobre el peligro del Estado como mecanismo de control social. A mí me gustaría hablar de 2 o 3 temas que son los temas que estoy trabajando un poco ahora, y uno de ellos es que creo que el periodo que nosotros hemos llamado, el periodo, digamos, de los últimos 30 años, pensando ahora en las grandes ciudades, que creo que estamos entrando en una nueva fase. Creo que aquello que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, cuando empezamos entramos en una nueva modalidad en nuestros sistemas complejos, yo creo que eso ahora se va acabando y hay en auge una nueva modalidad. Y esa nueva modalidad es bastante brutal. O sea, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial fue algo que más o menos fue positivo para una gran mayoría de las personas. El cambio que estamos viviendo ahora es realmente un cambio que yo veo como que se divide en 2 dimensiones. Una dimensión de grupos de muchísimo poder, no estamos hablando del 1%, no estamos hablando ni siquiera del 10%, estamos hablando del 30%, de personas, de identidades con muchísimo poder, muchísima
riqueza, etcétera, etcétera, eso afecta a la ciudad. Entonces yo veo hoy en día a la ciudad, a la gran ciudad, como un espacio muy problematizado. O sea, no es aquella época que hemos vivido hasta, yo diría, hasta los 1980, donde las ciudades como que estaban creciendo, eran espacios interesantes, más y más gente quería vivir en las ciudades. La gran ciudad especialmente hoy en día ha perdido mucha de su atracción, en parte porque la gente tiene que hacer viajes larguísimos, hay demasiado tráfico, etcétera, etcétera. En el caso de una ciudad como Nueva York, además tenemos agujeros donde los coches se rompen un poco, o sea, es desastrosa esa situación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la modalidad que emerge? O sea, eso no significa que desaparecen las viejas modalidades, no, ellas están ahí también, pero ¿cuál es el factor un poco dominante que cambia mismo si es parcialmente cómo estamos viviendo las ciudades, viendo las ciudades y interpretando la cuestión de la ciudad? Y yo creo que ahí es donde vemos una diferencia. Entonces, ese es el contexto amplio, que es un contexto familiar, dentro del cual a mí me gustaría posicionar algunas de las tendencias que estoy estudiando ahora, que son tendencias un poco brutales, que son negativas. Negativas para una gran mayoría de la gente, negativas para lo que es el significado de la ciudad. Entonces, repito, mientras que en la época que va después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 1980, algo así, es una época donde vemos el crecimiento de una clase media, o sea, hay muchas cosas positivas, mismo si claro también hay negativas. La época que yo quiero describir ahora es una que tiene mucho menos de lo positivo de lo que tenía esa época que empieza después de la Segunda Guerra Mundial y que se acaba en los 1980. Entonces, un elemento que yo estoy trabajando muy seriamente y que no es tan fácil de entender, pero ustedes como arquitectos lo van a entender, que marca algo, que marca una transformación. Este primer elemento que quiero hablar es el elemento más radical, digamos, más invasivo y más innovativo, porque a veces las cosas van así también, se conectan así. Entonces, eso es, y les doy un ejemplo, esto es un estudio que yo estoy haciendo con un grupo de gente, grandes edificios de vivienda, de lujo y no tan de lujo, que no funcionan hoy simplemente como vivienda, pero también funcionan con otra utility function, ¿no? O utility function se entiende con otra utilidad. Y es que el edificio, lo que nosotros vemos como... ¿Me oyen? Lo que nosotros vemos como el edificio funciona en dos modalidades. Una, el edificio. La gente vive, rompen cosas, se reconstruyen, pero la otra es que funciona simplemente como asset. Asset, eso, seguro, como un seguro, yo creo que se dice así, ¿no es cierto? El edificio funciona como edificio con sus piezas y sus cosas, etc. Pero el edificio también, más y más de esos grandes edificios, que sean para gente de bajo ingreso, repito, o de alto ingreso, en ambos casos existe una otra modalidad. Esa es una modalidad que viene del sistema financiero, que algunos de ustedes tienen que saber de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, el sistema financiero, que a este punto es de una inteligencia extraordinaria, innovaciones, etcétera, y que básicamente funciona a través de la matemática algorítmica, no tiene nada que ver, en otras palabras, con la cuestión de la construcción per se, ¿no? O sea, usan edificios, pero transforman todo en assets, ¿no es cierto? En valores. Un valor que vos podés comprar, vender, tres veces en una hora, por así decirlo. Eso para hacer hincapié, digamos, en el drama
que es esto. Hay una especie de un nuevo espacio entre aquellos que están manejando la cuestión de ciertos tipos de edificios, de viviendas, ciertos tipos, y lo que es la matemática algorítmica. Entonces, hay grandes financieros, no gente que está trabajando en la vivienda o algo así, financieros que se han comprado edificio tras edificio tras edificio. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre algunos de estos, ¿no? Y los datos son bastante impresionantes, hay que decir. Entonces ellos compran esos edificios, por ahí manejan la cosa que está, la gente que está viviendo ahí, etcétera, etcétera, pero el objetivo no tiene nada que ver con la vivienda, nada. Tiene que ver con tener assets, o sea, una materialidad que pueden vender, como un asset, una cuestión muy abstracta, un asset que vos podés vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar muchas veces en un día. O sea que no es la típica modalidad con la cual se maneja la cuestión de la vivienda, de los edificios. La vivienda que al fin y al cabo es un elemento tan importante para la gente. Cuando pasa con la vivienda, lo que está pasando ahora, se vuelve a veces realmente una cosa muy triste, es muy, muy, muy arriesgado. El caso extremo, realmente extremo, es que un gran edificio vacío genera más renta, más ganancia que un edificio ocupado. Ahora, esto es un extremo, pero esto marca una diferencia. Entonces, bueno, para mí eso significa que la ciudad tiene existe la posibilidad, por así decirlo, que vamos a ver más y más edificios grandes vacíos. Y eso, claro, no es bueno para una ciudad. Eso no lo queremos tener en una ciudad. Entonces, eso para mí es un doble negativo. Un negativo es la plusvalía, cómo se genera la plusvalía, sector extractivo, agarran, concentran. No son las viejas modalidades donde lo típico era familias que por décadas y generaciones habían manejado la cuestión de la vivienda en las ciudades. No, esto no tiene nada que ver con eso. Nada. Esa gente viene más y más expulsada de la opción, esa vieja modalidad, ¿no es cierto?, de familias donde los hijos heredaban las casas que los padres ya habían, digamos, alquilado y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde nos deja esto en términos de la ciudad? O sea, eso es una cosa, ¿no es cierto?, la ciudad, o sea, que vamos a tener edificios vacíos que generan más plusvalía que un edificio ocupado, ¿no es cierto? Eso ya es un problema, y empezamos a verlo en Manhattan, lo estamos viendo en Milano, lo estamos viendo en Londres, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la cuestión de la vivienda? O sea, ¿cómo nuestras ciudades van a manejar la cuestión de la vivienda? ¿No es cierto? Ahora, un sector donde la vivienda ella misma, o sea, la ocupación de casas, no solamente lo que yo describí antes, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a empezar a pensar en la cuestión de la vivienda si un edificio que es para la gente, digamos, para que gente vive pero que vivan ahí, cuando esos edificios, si están vacíos, van a generar más plusvalía que si están ocupados? Entonces, eso para mí es un proyecto alarmante, especialmente en el contexto que tenemos en las grandes ciudades como en Londres, en Nueva York, etc. No sé cómo está en Buenos Aires eso, donde ahora tenemos mucha gente que está viviendo en la calle. O sea, gente que son de clase media modesta por ahí. No son los viejos alcoholizados, etcétera, de una época anterior, ¿no es cierto? Esto es otra cosa. Esto es una cuestión de gente joven, gente que
o sea, no son, pertenecen a una familia razonable, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso te genera un esquema, tanto a nivel de ciudad como a nivel de vivienda, para el cual nos faltan en realidad instrumentos de análisis y también instrumentos que nos puedan permitir de cambiar eso. En este momento nosotros no tenemos el poder que tienen esas grandes firmas financieras que se están comprando los grandes edificios en las grandes ciudades. O sea, eso, estoy segura que también está pasando en Argentina eso. Yo no tengo los datos, pero estoy segura que también está pasando ahí. O sea, repito que la noción es que uno de esos grandes edificios que pueden ser para la vivienda, vacío, te puede dar tanta renta o más renta que si lo tenés ocupado con gente, ¿no? Con operaciones, con gente, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la cuestión... Ahora, este es el caso extremo que yo estoy hablando, ¿eh? Esto no es lo típico, no es lo... pero está pasando en más y más ciudades. Entonces, la cuestión para mí es cómo podemos contestar eso, contestar esa modalidad. Porque si hay actores, los actores financieros tienen instrumentos increíblemente sofisticados y complejos, como decía, es toda la matemática algorítmica eso. ¿Cómo empezamos nosotros? O sea, el ciudadano típico o la gente que está preocupada por la cuestión de la vivienda, etcétera. ¿Cómo empezamos nosotros a manejar la posibilidad de parar a esta modalidad? Cuando estamos confrontando a actores de enormes capacidades, o sea, a nivel de inteligencia, y de enormes recursos a nivel de dinero y de todo lo que uno necesita si va a hacer inversiones, ¿no es cierto? Entonces, este es un momento bastante negativo en ese sentido, y estas no son situaciones fáciles de manejar. A mí lo que me importa, es mi modalidad de trabajar, es ir más allá de lo evidente, es una manera de decirlo. Entonces, por ejemplo, yo creo que nosotros, los humanos, también estamos contribuyendo a esa pandemia. ¿De qué manera? Porque hemos eliminado espacio vital, porque esos viruses necesitan toda una... Bueno, en este caso, este virus, que es un virus muy agresivo, es un virus muy joven también, es muy nuevo, así que ese no se va a morir mañana. Pero extraen sangre, ¿no es cierto? No es que coman la sangre, pero en la sangre encuentran lo que los alimenta, eso se sabe, ¿no? Entonces, ahí hay toda una cuestión, es un poco alarmante, y por eso ha matado a tanta gente, porque tiene un objetivo muy, muy específico. Ahora, los viruses, los buenos y los malos, han existido por muchísimo tiempo. La gran diferencia con hoy es que nosotros hemos acaparado tanto de lo que son las tierras, de lo que son los espacios rurales, de lo que son las aguas, que ahora vamos a tener más y más encuentros bastante directos con actores, como estos viruses, que han existido por mucho tiempo, pero que tenían más espacio operacional, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces ahora nosotros hemos robado el espacio operacional potencialmente para toda una serie de viruses que entonces nos los vamos a encontrar, por así decirlo, en el barrio. O sea, van a estar ahí. Eso es lo que pasó ciertamente con este virus. La otra cuestión es que necesitamos innovaciones. Este virus, ahora tenemos toda una serie de gente que están tratando de entender cómo funciona este virus, que es un virus muy agresivo y muy peligroso, que mata, etc. También hay otros virus que son un poco más gentiles, pero este virus por ahí es una indicación, porque es un virus nuevo, nuevo. Entonces, esto es una nueva modalidad que por ahí, una manera de pensarlo, es que representa la brutalidad que nosotros, los humanos, tan a menudo hemos representado cuando se trata de
lo que hemos destruido, las minerías, la construcción, el cemento, bla, bla, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, una manera de pensarlo es que esta es una transformación de época. Nosotros vamos a usar la misma ropa, todo eso, etc., pero lo que estamos confrontando, que son nuestras acciones en buena parte, eso es una nueva modalidad. Y yo ahí encuentro que no tenemos el lenguaje para realmente confrontar y como que determinar qué es lo que podemos nosotros hacer, cuáles son nuestras posibles intervenciones que se van disminuyendo, se van disminuyendo. Entonces ahí yo creo que eso realmente es un factor muy, muy importante. Me inquieta un poco, digamos, la pregunta, porque, viste, vos nos hablas de una nueva realidad y, digamos, yo creo que la epidemia, digamos, es una experiencia. Y la pregunta es, digamos, si la realidad sigue siendo la misma y nosotros después de esta experiencia somos los distintos, o si la realidad cambió. Yo creo que el coronavirus da cuenta de, digamos, es una de las expresiones de los fenómenos globales. O sea, una enfermedad que hubiera sido una enfermedad local, digamos, como la sífilis antes de la colonia, de golpe se convierte en una enfermedad global. Y, digamos, la realidad es la misma. El dato nuevo es que esto que era un fenómeno local ahora aparece como fenómeno global. Subyace la lógica del mercado y tan claramente observamos en el caso del coronavirus, digamos, cómo reproduce, digamos, el comportamiento del mercado, ¿no? Es decir, tanto en sus formas de cómo se consume, también cómo se difunden los medios pobres, digamos, ¿no? Es decir, entonces eso nos plantea una cosa. Entonces, yo creo que lo que nos deja esta experiencia es que nos visibiliza un montón de cosas que nosotros habíamos naturalizado. Y en este sentido la pregunta es si el cambio de esta experiencia es transparente, o sea, si es permanente. O sea, si siempre vamos a vivir con el coronavirus, digamos, como con la gripe, o, digamos, si siempre vamos a vivir con un montón de vulnerabilidades, como el coronavirus, que de golpe pueden volver a convertirse en centrales en un momento que por alguna razón estallan, ¿no? Es decir, por alguna razón se difunden, se multiplican. Es decir, lo cierto es que vivimos en un mundo cada vez más vulnerable, sí, como exacto. efecto de nuestras propias prácticas. Sí. Y lo cierto es que el coronavirus pone en evidencia, digamos, los costos de nuestras prácticas, ¿no? Entonces, para mí la pregunta de fondo es si nosotros vamos a sacar toda la experiencia que tenemos que sacar, todas las lecciones que tenemos que sacar de esta experiencia, o si hay un gran apuro porque el tema pase y no calemos a fondo con las cosas que tenemos que cambiar o que, digamos, nuestra conciencia tendría que anotar, digamos, como expresión de haber atravesado esta experiencia, ¿no? ¿Hasta qué punto los jóvenes de hoy tienen otro proyecto? Ya la cuestión de tener un coche les interesa mucho menos que, digamos, que a los típicos jóvenes de hace 20 o 30 años. Si necesitan el coche para viajar es una cosa, pero para ir al puesto de trabajo, pero tener un coche así como un indicador de algo, eso ya basta, no les interesa para nada. Les encanta la bicicleta. No sé si vieron las últimas cosas que se hicieron sobre París, donde ahora mucha bicicleta, hay mucho menos coche. ¿Cuáles podrían ser los cambios realmente fundacionales, que realmente cambian la situación de lo que significa el cotidiano, ¿no es cierto? Lo cotidiano. ¿Cuánto cambio se puede dar en eso? Porque nosotros somos seres humanos que más o menos tenemos ciertas necesidades y eso no va a cambiar demasiado, digamos, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto podemos cambiar? Yo creo que eso es una cosa que no sabemos. Yo cuando me fijo en las nuevas generaciones, yo veo que hay capacidad de cambiar, pero tampoco tanta, ¿no es cierto? O sea, hay límites.
en ese contexto somos nosotros los rígidos y una cosa como este virus, el corona, ese es el flexible, ese es el que se puede meter en cualquier lado. ¿Hasta qué punto lo que está pasando hoy es como un espejo para nosotros de nuestras rigideces? La expulsión es sobre todo una expulsión del trabajo, ¿no? Es decir, la disputa es por los puestos de trabajo. Y en ese sentido, la gente que queda separada del trabajo, separada de la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, se desplaza por el mundo, se desplaza por los territorios, se organiza de otras maneras, organiza economías alternativas, digamos, economías informales, ilegales, digamos, para resolver de alguna manera cómo acceder a un puesto de trabajo, un servicio que le procure, digamos, la manera de reproducir su vida, ¿no? Y esto, digamos, hoy en día lo que vemos es un gigantesco despliegue territorial de esto. O sea, vimos la globalización del capital y ahora vemos la globalización de la búsqueda de un puesto de trabajo. Y eso tiene varios movimientos. Por un lado, gente que se desplaza, y acá aparece un poco toda la conflictualidad europea o norteamericana, digamos, con los inmigrantes, los chicanos, los balseros, las islas del Mediterráneo, ¿no? Es decir, digamos, vemos algunos países que nos sorprenden, como la India y China, que no son expulsores de población, ¿no? Es decir, cuando deberían ser los más expulsores de población. Exacto, sí. Y por otro lado, también vemos la competencia planteada entre ciudades, donde todos los intendentes están dispuestos a agarrar las víboras con la mano con tal de tener más puestos de trabajo, digamos. Es decir, la disputa por tener, digamos, oferta de trabajo en la propia realidad local, ¿no? Es decir, ahí es donde a mí se me presentan dudas, un poco, Saskia, con lo que planteabas recién respecto de la juventud. Es decir, nosotros en general muchas veces, y esto quizá por nuestra experiencia setentista, siempre, digamos, tenemos una visión de que los jóvenes, digamos, son un sector homogéneo de la sociedad y que quiere cambiar el mundo. Pero, digamos, la juventud está atravesada por esta realidad de clases y más que otras, por esta dificultad para acceder a un primer empleo. Y más que otras, atravesando por el narco, por la posibilidad de la delincuencia, por los atajos, digamos, como para resolver una estrategia de sobrevida, digamos, dentro de un contexto que se le presenta cada vez más hostil. Entonces yo no tengo totalmente una identificación de los jóvenes con las TIC, aunque son tremendamente hábiles, digamos, para manejarlas incluso en realidades muy pobres, ¿no? Es decir, lo que hacen en nuestros barrios con un teléfono es maravilloso, ¿no? Es decir, porque, digamos, el universo que abre una familia que logra acceder a un teléfono bastante rutinario, Sí. bastante básico, es interesante. Durante un tiempo para nosotros fue una política importante darle una computadora a cada chico que va al colegio y lamentablemente esa política se abandonó y creo que ahora se va a retomar. Pero planteo una cuestión. What is the next step? ¿No? ¿Dónde nos lleva eso? ¿Hasta cuándo empezamos nosotros, las clases medias que estamos bien, cuándo vamos nosotros a empezar a sentir que ya no tenemos acceso a esto, ya no a lo otro? Yo creo que nosotros las clases medias así que vivimos bien, estamos viviendo en una temporalidad que tiene la posibilidad de acabarse con una cosa brutal, que de pronto la electricidad nos falla, que de pronto el agua está contaminada, o sea, cosas realmente dramáticas, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que yo me hago. Yo no tengo los datos para confirmar nada de eso, pero lo que sí tenemos son los datos que muestran la extensión de destrucción y eliminación, ¿no es cierto?, de toda una serie de elementos que juntos han permitido que tengamos este planeta que hemos tenido y que ahora lo estamos matando, empezamos a matarlo ya hace bastante, desde que aparecimos, ¿no? Pero
pero de todos modos es dramático lo que está pasando, es absolutamente dramático lo que está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a de pronto tener una caída que así que nos agarra de una manera que no estábamos listos? ¿O va a ser simplemente una cosa así muy suavecita, como ha sido un poco en las últimas décadas, que se va eliminando esto, ya no tenemos eso, ese agua ya no se puede, y muy lentamente? Pero es bien posible que a un cierto punto eso sea una caída radical, y nosotros no estamos listos para eso, porque saben que vamos a tener enfermedades que no las vamos a poder controlar, que nos van a visitar. Esta es para mí también la noción de este virus, ¿no es cierto? Este virus vino a decirnos hola. Nosotros existimos también en la cara y tenemos tantos muertos, ¿no es cierto? Es una cosa bastante trágica esto. Entonces, ¿cuál es la segunda avalancha, digamos? Y yo creo que eso va a tener que ver con la eliminación, que ya en barrios pobres lo están viviendo, en clases medias modestas lo están viviendo, eliminación de otros elementos que los tomamos así, pero claro que va a haber agua, claro que va a haber esto, ¿no? Hay toda una serie de problemáticas que yo realmente, yo no sé cómo se van a desarrollar, pero existe a un extremo la posibilidad de toda una serie de rupturas, que son rupturas parciales, como ya no tenemos arena, ¿no? A rupturas que van a afectarnos muy directamente, y yo creo que no tenemos los discursos, no tenemos las herramientas, no tenemos la obsesión, por así decir, de prepararnos y preparar a las futuras generaciones para ese turn of event, ¿no? Pero yo creo que aquí va a haber gente que va a sufrir mucho. Si uno lo mira en términos teóricos, digamos, uno podría decir qué lindo sería, ¿no? Que, digamos, que la población estuviera distribuida homogéneamente sobre el territorio. La pregunta es cómo. Es decir, por un lado hay un saldo histórico, digamos, que ha definido determinados patrones de ocupación del territorio y te presenta hoy unas realidades que están, ¿no? Y, digamos, no es tan fácil mover a la gente de una ciudad a otra, digamos, por simple convencimiento, ¿no? El sistema carretero es un embudo que lleva, digamos, hacia los puertos. Y uno le plantea digamos, a la dirección de Vialidad, y Vialidad dice, bueno, yo no tengo dudas en cómo tengo que hacer las redes camineras. ¿Por qué? Y porque le pregunto a los camioneros y le pregunto a los empresarios y todos coinciden en qué es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Fortalecer el sistema caminero que termina llevando todo hacia los puertos, ¿no? Es decir, quiere decir que, digamos, para poder revertir estas tendencias tiene que haber una voluntad reequilibradora, digamos, del territorio, Sí. que camina a contradicción de la lógica del mercado. Y por lo tanto, cada vez que vos desarrollás cosas a la lógica del mercado, aparentemente trabajás en contra del sentido común, se desarrolla un conflicto y hace falta una capacidad, digamos, política, digamos, de acumulación de poder como para poder sostener ese conflicto. Entonces, esta es la pregunta, ¿viste? Es decir, ¿cómo revertir en términos del papel del Estado, digamos, de las políticas públicas, digamos, una lógica de la sociedad que lleva a redistribuir la población de determinada manera? ¿Cómo producir mecanismos eficaces de redistribución de la población sobre el territorio, ¿no? Y digamos que seguramente esto es el desarrollo de tendencias, ¿no? De crecimiento de la complejidad de ciudades pequeñas, de crecimiento de la complejidad de ciudades intermedias, de erradicación de fuentes de empleo en ciudades intermedias. Cuando yo veo cuántos de los chicos jóvenes hoy en día no quieren tener un auto. Yo tampoco quiero tener un auto, yo quiero tener un chofer que venga con el auto. Pero digamos, hay mucha gente joven que no les interesa, cuesta demasiado, hay que llevarlo a lavar y qué sé yo qué cosa, ¿no es cierto? Entonces hay pequeños, toda una serie amplia de pequeños elementos que contienen en sí mismo ciertas posibilidades, ¿no es cierto? Chiquitas, pero que se pueden ir acumulando y producir al final un cambio que se hace visible, que nos van a permitir a nosotros ver
cómo ellos cambiaron algo, y yo creo que ya lo estamos empezando a ver, ¿no es cierto? Con la cuestión del auto, por ejemplo, de las preferencias de comida, o sea, pero entonces lo que yo no sé, lo que me preocupa es hasta qué punto va a ser solamente eso y no va a ir más allá de ese nivel, ¿no? Que tiene que ver con costumbres, con modalidades de vida, etc. Hasta qué punto el radicalismo que necesitamos, porque nosotros necesitamos un poco de lo radical aquí, vis-a-vis la Mother Nature, hasta qué punto ese radicalismo va a ser todavía el mundo de un número limitado de jóvenes, ¿no es cierto? Pero si fuera al revés, si fuera que batallones y batallones de jóvenes quieren ver otra modalidad, ahí sí que se podrían dar cosas interesantes. Y se me ocurre, punto final aquí, yo creo que realmente tenemos que, para mí eso es un proyecto muy, muy importante, que me importa mucho, es cambiar cómo examinamos. Por ejemplo, para darles un ejemplo muy, muy pequeño y rápidamente, en vez de la noción de generar más y más elementos especializados que terminan en una serie de como asilos, ¿no? Silos, que concentran una ABC, entonces otro silo que te tiene D, F, G, H, otra, etc. No, empezar a ir transversalidades, muchas mezclas de formas del conocimiento, no solamente los sociólogos hablando a los sociólogos, no, aquí hay que ir transversal, ¿no es cierto? Esas son cosas que para mí son muy importantes y que generan un puente entre nosotros, los viejitos, los viejos profesores, etcétera, y las nuevas generaciones. Que ahí podemos ayudarlos, podemos coincidir, etcétera, ¿no? Y lanzar ciertas modalidades nuevas, que siempre va a ser algo limitado, pero que van a ser distintas, que van a ayudarnos a tener un mundo un poco más razonable, ¿no? Eso al final y al cabo es el objetivo, digamos. Bueno, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un movimiento social de jóvenes que reivindica la agricultura con agricultores, ¿no? Es decir, por ejemplo, gente que trabaja en los bordes periurbanos de las ciudades y que reivindica que haya, por ejemplo, de nuevo proyectos de colonias donde ir a cultivar la tierra, ¿no? Es decir, durante muchos años, por ejemplo, hubo obras que hicieron obras de riego y que no tenía, digamos, quien vaya a trabajar. Y ahora, digamos, hay grupos de jóvenes que dicen estar dispuestos, digamos, a hacerlo. Claro, es un desafío bastante grande. Yo siempre me acuerdo de los años que trabajaba en la comunidad tierra y me tocaba una semana por mes trabajar en la granja y terminaba destrozado de la cintura. Y en general en nuestra cultura, digamos, la gente trabaja con maquinaria o con animales grandes, digamos, en el campo. O sea, esta cosa de la huerta, por ejemplo, se ha instalado entre nosotros como una nueva realidad de la comunidad boliviana, digamos, que inmigrante, que, digamos, ha ocupado un espacio muy importante, volviendo a instalar el tema de la agricultura periurbana digamos, en nuestra agenda, en nuestra realidad. Pero hoy, digamos, movimientos sociales mayoritariamente jóvenes que reivindican estas cosas, como de hacer cooperativas de trabajo para hacer viviendas o levantar barrios. Y esto, digamos, no solamente, digamos, existe, es una inquietud, sino que se movilizan, digamos, se expresan como una fuerza política, digamos, que presiona por poner estos temas en agenda. Y en general, digamos, encuadrando a sectores pobres de la población, sectores carenciados. O sea que esto yo creo que es un dato alentador, digamos, en el sentido de las cosas que busca Sacia, y que yo creo que en nuestra, digamos, en nuestra realidad, en este caldo de cultivo que ha sido América Latina durante estos años y que tiene vocación de seguirlo siendo, digamos, esta realidad aparece, digamos, como rasgos fuertes. Y en esto, digamos, a mí me aparece una cuestión, digamos, con los arquitectos. Es decir, yo me acuerdo cuando era secretario de Vivienda en la provincia que empezó a aparecer el Mejor Vivir, ¿no? Y digamos, como plan de vivienda. Y entonces aparecía el plan federal que reproducía la vieja tradición de conjuntos habitacionales, ya no de 5.000 casas, sino de
40, 50 casas. Pero el mejor vivir suponía una intervención en las casas que ya están a medio construir, en las que tienen problemas, que son 2/3 del déficit, ¿no? Es decir, nosotros en Argentina tenemos 1 millón de 3 millones de viviendas de déficit. 1 millón necesitaría una vivienda nueva y 2 millones necesitarían una intervención sobre las viviendas existentes. Y yo me acuerdo, digamos, que en algún momento hablamos con los arquitectos y les planteamos, digamos, que a lo mejor haría falta, digamos, tener una dimensión de la profesión que acompañe, digamos, esta posibilidad de obras menores, digamos, ¿no? Que son como la remodelación de una casa donde hay una familia viviendo adentro. Y, digamos, claro, en el momento me dijeron, bueno, ustedes nos proponen ser arquitectos de pie descalzo. Y yo creo, digamos, que esa primera cuestión está presente, digamos, sigue estando válida. Es decir, si los arquitectos estamos dispuestos o no a ser arquitectos de pie descalzo, ¿no? Como nuestro amigo Cedrón, ¿no? Es decir, en su momento, digamos que se comprometía con esto. Ahora, ahí hay digamos, una segunda dimensión que se abre. Es decir, cuando planteamos procrear, digamos, como nueva forma, empezamos a ver que ya no era una empresa constructora, sino que se le daba la plata a la gente para que se haga su casa. Y era una casa modesta, pero que esa gente podía llamar a un arquitecto, a un constructor o a un albañil, digamos, para hacer la casa. Y lo que demostramos es que en lugar de que haya un arquitecto que haga 400 casas, podía haber un montón de casas individuales, digamos, donde si querés perdemos la economía de escala que hablaba la modernidad, pero hablábamos digamos, de una operación concreta que generaba empleo muy abajo y que generaba posibilidades de producción, digamos, abajo. Y en eso hubo muchos jóvenes que desarrollaron muchos proyectos, incluso formas organizativas barriales que colectivamente se adherían a estos créditos, incluso que organizaban obras en el Pozo, donde un consorcio pedían todos el crédito y se podía, digamos, llegar a hacer este tipo de construcciones. Fue un gran placer poder estar aquí conversando, analizando. Yo creo que, como comentario final, cuando te oigo hablar a vos, Alfredo, pienso que por ahí es más fácil hacer eso que vos estás haciendo en Argentina que en un país como Estados Unidos, donde hay muchas culturas distintas, ¿no? O sea, tenemos el este, el oeste, no sé, en Argentina como que por ahí hay menos diferencia, o quizás me equivoco yo, pero me pregunto si un país como Argentina es más fácil para los jóvenes cambiar, digamos, las reglas del juego que en Estados Unidos. No sé, es una pregunta. Quiero terminar con esa pregunta.